Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy vamos a hablar sobre las donaciones que realizaron nuestros chicos durante la emergencia que se está viviendo en la ciudad de Shanghái a causa de la pandemia. También vamos a hablar sobre los aniversarios que hemos tenido durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 19 de abril la marca Banana Inn actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras del video publicitario y la sesión de fotos que tuvo junto a nuestro Yibo. El 20 de abril la marca Chokdai actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Yibo. El 20 de abril la marca Anta actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Yibo. El 23 de abril se cumplieron 6 años desde el día en que nuestro Yibo fue anunciado como nuevo conductor del programa Taitayop. Lamentablemente el año pasado nuestro Yibo ya no está en el programa por las nuevas leyes chinas que no le permiten seguir siendo conductor, pero estamos muy agradecidas con el programa por haberle dado la oportunidad a Yibo de formar parte de esta familia durante muchos años, permitiendo que este programa se convierta en un segundo hogar para él. El 25 de abril nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a la marca Banana Inn. 快放假了，你准备去哪玩？夏天出门怕晒伤，但普通的防晒衣又太闷，你需要一套蕉内凉皮。蕉内凉皮是蕉内针对夏天出行研发的防晒系列，它可不只是防晒那么简单。蕉内的防晒衣不仅防紫外线指数达到 UPF50+，UVA 小于5%，达到国家标准，而且它还应用了3种凉感面料，摸上去冰冰凉，穿起来很透气。还有凉皮防晒帽和防晒口罩。 口罩、帽子、防晒衣、蕉内凉皮3合1，防晒就是它。蕉内凉皮科学防晒。相信自己的直觉，从未曾改变，最初的那张脸，经历多少次更迭。 El 22 de abril se cumplió un año desde el día en que nuestro Shan debutó como actor de teatro, donde le dio vida al personaje del paciente número 5 en la obra de teatro de A Dream Like a Dream. La primera ciudad que presenció el debut de nuestro Shan fue la ciudad de Wuhan. Ese día muchas fans le dejaron arreglos florales donde le desearon lo mejor a nuestro Shan en su primera función. Lamentablemente nosotros no podremos ver la actuación de nuestro Shan ya que está totalmente prohibido grabar la función, pero al menos nuestro Shan nos compartió hace unos meses atrás algunas escenas de su personaje. Por ahora las funciones de la obra de teatro han sido suspendidos por problemas de la pandemia, así que por ahora tenemos que esperar un poco para volver a ver a nuestro Shan interpretando al paciente número 5.
El 23 de abril nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un video donde nos recitó un poema por el Día Internacional de la Lectura. El poema que nos compartió nuestro Shan se llama Un Deseo. 色德格兰，在这个阳光的世界里，我只需要花园的一张长椅和晒着太阳的猫。我将坐在那里，怀里揣着一封短信，一封很短很短的信。这就是我的梦。晚安。 El 25 de abril, la canción de nuestro Shan llamado Estamos Hechos para Amar, o más conocida como Spotlight, cumplió 2 años desde el día de su lanzamiento. Esta canción fue una de las canciones más exitosas y más vendidas durante el 2020, ubicándose dentro de la lista de las 10 mejores canciones más vendidas a nivel mundial. Y eso no es todo, la canción también obtuvo un récord Guinness al ser la canción digital más vendida de China, ya que en tan solo 24 horas la canción vendió más de 25 millones de copias, convirtiéndolo así en el ganador de un récord Guinness a la pista digital más vendida de China. El 26 de abril la marca Hoyoung actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shan. 内胆无涂层，没有涂层脱落危害，不用怕调味料腐蚀涂层。到吧，今天起就知道了。九阳。 关怀一直随身携带，无人的地方再打开，想问你现在。 El 20 de abril se cumplió 4 años desde el día en que nuestro Gege comenzó a seguir a nuestro Didi en su cuenta oficial de Weibo. Después de 3 días, el 23 de abril, nuestro Didi comenzó a seguir a Gege en su cuenta oficial de Weibo. Y si se preguntan si aún se siguen en sus cuentas de Weibo, pues sí, nuestros chicos aún se siguen en sus respectivas cuentas de Weibo. El 25 de abril se cumplieron 4 años desde el día en que se anunció oficialmente la serie Doomtime. En el 2018 la cuenta oficial de la serie publicó este póster donde anunciaban la próxima serie inspirada en la novela Modao Sushi. Al día siguiente, el 26 de abril, la misma cuenta publicó las fotografías de los protagonistas de la serie, quienes serían Wang Yibo como Langshan y Xiao San como Wei Wuxian. Cada uno fue anunciado con una frase. La frase de Wei Wuxian decía lo siguiente: ¿a quién le importa el camino ancho y lleno de gente? Caminaré sobre mi puente de un solo tablón hasta que oscurezca. Y la frase de Langshan decía lo siguiente: quiero traer a alguien de regreso al receso de las nubes, traerlo de regreso y esconderlo. Nuestros chicos también anunciaron en sus respectivas cuentas de Weibo los personajes que interpretaría cada uno. Ambos lo publicaron con 1 minuto de diferencia. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron en esta semana. Vamos a analizar la publicación que hizo nuestro Gege en su cuenta de Douyin por el Día Internacional de la Lectura. Lo primero que vamos a analizar es la poesía que nos recitó nuestro Gege. La poesía se llama Un Deseo y es de la escritora finlandesa Edith Sordegram. Sus poemas están inspirados en la sociedad machista y en las mujeres empoderadas, pero después de un tiempo Edith conoció a una escritora llamada Hagar Olson, quien llegaría a ser una gran amiga para Edith, pero también llegaría a ser la inspiración de diversos poemas de tono lésbicos. El poema que recitó nuestro Gege dice lo siguiente: de todo nuestro mundo soleado solo deseo una banca en el jardín donde un gato se solee. Allí me sentaré con una carta en mi regazo, con una breve carta solo, ese es mi sueño. La pregunta que todas nos hacemos es ¿por qué nuestro Gege recitó el poema de una escritora que no es china y escribía poemas de tono lésbico? Por otro lado, nuestras hermanas analizaron las líneas del poema. Vamos a comenzar con la primera línea donde dice de nuestro mundo soleado. Saben que el sol y el girasol representan a nuestros chicos, ¿verdad? Gege es el girasol y Didi es el sol. Nuestro mundo soleado puede representar a Didi. Solo deseo una banca en el jardín donde un gato se solee. Podría representar a Jiango. Y ahí me sentaré con una carta en mi regazo. Con una breve carta solo, ese es mi sueño. En algunos CPNs habíamos hablado sobre algunas cartas que solían enviarse a nuestros chicos, así que posiblemente ambos se volvieron a enviar cartas, ya que están separados por más de 3 meses. Así que posiblemente nuestro Gege haya usado este poema inspirado en nuestro Didi.
Aquí, hermanas y hermanos, hay una información que no logré encontrar, y es sobre si el poema que recitó nuestro Gege pertenece a los poemas de tonos lésbicos que escribía Edith, ya que la escritora enviaba cartas a Hagar donde se encontraban los poemas con tonos lésbicos. Cuando Edith murió tras padecer una enfermedad, Hagar sufrió mucho por la muerte de Edith, ya que ella le consideraba a Edith como una hermana. Tiempo después, Hagar publicó un libro llamado Las cartas de Edith, donde se encontraban los poemas que le enviaba Edith, y en la portada que usó Hagar para el libro se ven 2 mujeres y un gato. Y si el poema de Un deseo habla sobre un gato y cartas, podría tratarse de un poema de tono lésbico que escribía Edith, pero como les digo, es algo que no logré encontrar, así que eso se quedará en un misterio. Minutos después de que nuestro Gege haya publicado su video, una de las casitas de los rumores publicó este CPN donde nos comparten estas líneas donde dice lo siguiente: parece que estamos bajo el agua del estanque, pasar de una luna a otra. Estas líneas pertenecen al libro llamado El monstruo acuático de pelo verde del escritor Wang Xiaobo. El escritor tiene la combinación de los nombres de nuestros chicos, pero lamentablemente él falleció en 1997. Este escritor no es muy conocido en China, y el motivo es que él no tiene un título de escritor, y la mayoría de sus libros están en contra del estilo de vida que hay en China, y pues al gobierno no le gusta que estos temas estén hablando, así que esos son los motivos por los cuales sus libros no son tan conocidos, pero sí son muy conocidos por nuestro Gege, ya que en muchas ocasiones lo hemos visto con un libro de este escritor, como el libro llamado La mayoría silenciosa, donde en una parte de este libro habla sobre temas de la homosexualidad y la heterosexualidad. También lo vimos con el libro llamado Un cerdo excéntrico. Una hermana publicó lo siguiente sobre las líneas escritas por la casita de los rumores, donde nos dice lo siguiente: la línea del libro El monstruo de agua de pelo verde, donde dice parece que estamos bajo el agua del estanque, pasar de una luna a otra. La barrera de la vida y de la muerte no pueden detener la colisión de las almas, solo porque la luz de la luna duerme en sus corazones. Incluso si no pueden verlos, no pueden tocarlos, pero los lazos de sus corazones nunca desaparecerán. Creo que es suficiente para entenderlo, literalmente. El estanque representa la vida, el mundo en el que vivimos. Debajo del agua significa que tenemos que disfrutar de la vida. La luna es un individuo solitario y hermoso. En otras palabras, debido a los trabajos, los viajes, la pandemia, etc., es posible que no podamos encontrarnos a menudo, pero sigo pensando en ti. En conclusión, hermanas y hermanos, el poema que recitó nuestro Gege tiene algo que ver con Didi. Por otro lado, la casita de los rumores trata de decirnos que por más que hayan pasado 3 meses en que ellos no se ven, el amor que ambos se tienen hacia el otro no va a cambiar. Ahora comenzaremos con los CPNs que salieron en esta semana. El primer CPN ya lo hemos visto hace unos momentos, así que ahora pasamos al segundo CPN. En este CPN no sabemos quién de ellos habla primero, pero al parecer uno de nuestros chicos no quería comer los famosos fideos fritos llamados Lian Pi, ya que ese platillo equivale a 4 tazones de arroz, es decir, que tiene muchas calorías. Pero a uno de ellos esto no le importó y decidió comer este platillo, así que a uno de ellos no le quedó de otra que comer el platillo con él. Entonces el otro le dijo que él comerá 2 tazones y el otro comerá también 2 tazones, es decir que ambos comieron un plato de Lian Pi, pero se repartieron la mitad para que así cada uno solo comiera 2 tazones de arroz. Nuestros chicos se cuidan muy bien, que hasta se comparten las calorías de las comidas. Como sabrán, hace más de un mes la ciudad de Shanghái se encuentra en cuarentena a causa de la pandemia. En estas últimas semanas se ha visto un caos total, ya que mucha gente se está quedando sin comida. Estamos hablando de una ciudad que tiene más de 26 millones de personas y lamentablemente no pueden abastecerse de comida, ya que la mayoría no puede salir de sus casas y los mercados están totalmente cerrados. Cada día los casos siguen incrementando y es posible que la cuarentena aún no se levante, ya que el gobierno de China no puede controlarlo. Durante estos días, algunas fans de la ciudad de Shanghái publicaron algunas donaciones que realizaron nuestros chicos en silencio, ya que ellos no anunciaron ninguna donación que realizaron para la ciudad, pero las fans de Shanghái agradecieron a nuestros chicos por las donaciones que realizaron. Nuestro Yibo donó mediante la Fundación Han Hong. Él donó trajes médicos, máscaras protectoras, desinfectantes, cubrezapatos, escudos faciales, entre otros kits de prevención. Todo esto se fue directo para las personas que están en primera línea combatiendo la pandemia. Nuestro Shan donó mediante la Fundación Han Shou. Él donó kits de prevención para las personas que están en primera línea. También donó suministros de comida como leche, arroz, aceite, huevos y verduras frescas para las personas mayores de edad que no puedan realizar sus compras. Y por último, no podemos olvidar las donaciones que hicieron nuestras hermanas tortugas de China, que donaron cajas de té negro helado y varias cajas de comida de la marca Kaishao para las personas que están en primera línea. Nuestros chicos tienen un gran corazón al realizar estas donaciones para apoyar a las personas que más lo necesitan en estos momentos. Sin duda son un gran ejemplo a seguir, estamos muy orgullosas de ellos.
Ahora comenzaremos con las sandías que salieron en esta semana. Al parecer nuestro Shan será anunciado como el nuevo portavoz de la marca Yandao. También se dice que pronto será portavoz de la marca de papas Lays y de la marca de cerveza Tsingtao Beer. Al parecer la compañía Yuehua, del cual pertenece nuestro Yibo, estaría negociando un nuevo contrato con Yibo, ya que el contrato que tienen en estos momentos vence en el 2024. Por lo que yo sabía, el contrato que tenían vence este año a inicios de octubre, pero al parecer el contrato vence en el 2024. Y si se preguntan por qué la compañía está renovando un nuevo contrato si aún falta mucho tiempo para que termine, pues la razón es que hay otras compañías que le comenzaron a ofrecerle algunas propuestas a nuestro Yibo para que se pase a sus compañías, y la compañía del cual pertenece Yibo no quiere perderlo, ya que él es uno de los artistas que más da ingresos a su compañía, y si él se va, la compañía ya no recibiría muchos ingresos como le está recibiendo hasta ahora. Cualquiera sea la decisión que tome nuestro Yibo, nosotros estaremos ahí para apoyarlo, así él decida quedarse o irse. Antes de terminar con las sandías, hubo una sandía que lamentablemente lo perdí, pero les voy a comentar de qué trata. La serie de nuestro Shan que se encuentra grabando en estos momentos por ahora tiene un retraso. El motivo es que la actriz Lee King se encuentra en la ciudad de Shanghái en cuarentena. Ella se encontraba en esa ciudad grabando otra serie y lamentablemente por la cuarentena no le permiten salir de la ciudad y sin ella no pueden avanzar con las diversas escenas que tienen. Por ahora la serie está grabando las escenas donde ella no aparece para que así no paren con las grabaciones, pero esto está provocando que las grabaciones se retrasen cada vez más. Por otro lado, las grabaciones de la película de nuestro Yibo también se está viendo afectado por la cuarentena en Shanghái, ya que las grabaciones de la película se iban a pasar a esa ciudad, pero por motivos de la cuarentena ellos no pueden viajar a la ciudad, causando así que se retrasen las grabaciones de la película. Bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.